Él es vocero de un interesante colectivo cívico manabita llamado Poder Local, que desde hace varios años viene bregando por la desconcentración, por la descentralización del Estado, sobre todo para que se atienda mejor a provincias que usualmente han sido preteridas. Entre ellas, pues, la provincia de Manabí, donde, por si usted no lo sabía, y lo hicimos, amigo televidente, lo hicimos en nuestra encuesta de la semana pasada, el 70% de Manabí no tiene agua potable, una cosa increíble en pleno siglo XXI. Esto ha movido a muchos ciudadanos a impulsar el llamado Poder Local. Está el doctor Roosevelt Cedeño, que es su vocero, y le preguntamos, doctor Cedeño, frente a esta situación, ¿por qué creen ustedes que una suerte de desconcentración o descentralización permitiría que las provincias menos atendidas estén mucho mejor si las asisten sus gobiernos locales? Buenos días, Jimmy. Un saludo a toda la audiencia que sigue tu programa, que es bastante amplia a nivel nacional e internacional. Nosotros vivimos convencidos de que el Ecuador vive o tiene un esquema excesivamente centralizado y excesivamente centralista que menoscaba las posibilidades de desarrollo territorial de los diferentes espacios de la República. Eso ha llevado a un exceso de concentración en grandes polos de desarrollo económico y político en desmedro de otras regiones del país que le quitan las posibilidades de desarrollarse bajo un concepto de autonomía y de autogobierno, que si bien hoy la Constitución da ciertos espacios para la consolidación de estos gobiernos locales denominados gobiernos autónomos descentralizados, parroquiales, municipales y provinciales, en la práctica la escasez de recursos y la ausencia de competencias impiden que este desarrollo se pueda operar. Ejemplos existen muchos. Por ejemplo, en el caso de la provincia de Manabí, nosotros tenemos un grave déficit hídrico, no solo en cuanto al abastecimiento de agua potable y la cobertura de alcantarillado, que como usted bien señala, cerca del 70% de la población en Manabí tiene problemas de acceso al agua potable, uno es ausencia total y otro es ausencia parcial. El sistema hídrico de la provincia se manejaba a través de una institución denominada Corporación Reguladora del Manejo Hídrico de Manabí. Como en la provincia del Guaya existió el CDG en su momento. Cuando entró en vigencia la Constitución del 2008, se eliminó este ente de desarrollo regional que era gobernado por el Ejecutivo, que permitía a la provincia desarrollar sus recursos hídricos a través de un plan que se denomina Plan Hídrico de Manabí. Porque Manabí tiene una grave deficiencia hídrica por no tener afluentes permanentes en el desarrollo de la región, una región básicamente agrícola y pecuaria, a su vez que pesquera. Entonces, en este escenario, se debería entender que debieron delegarse esas competencias al gobierno provincial, como señala la Constitución. Pues esto nunca ocurrió. Y como no ocurrió, hoy en Manabí no tenemos un horizonte de sustentabilidad hídrica en la región. Lo mismo pasa en el tema de vialidad. La vialidad, tanto principal como rural, como secundaria o como terciaria, como se la quiera denominar, hoy tiene un grave proceso de deterioro. Una vez que se dejó de invertir por parte del gobierno central en la vialidad regional manabita, no se transfirieron las competencias a el gobierno provincial de Manabí, solo está delegada la vía Puerto Viejo-Manta, no el resto de la vialidad. Eso ha impedido que el gobierno provincial asuma estas competencias para poderle dar mejor desarrollo vial a la provincia de Manabí, como hoy ocurre en la provincia del Guaya. La provincia del Guaya es la provincia que desde mi punto de vista mejor maneja el sistema de red vial y es un tema que confluye tanto aportes del gobierno central, del propio gobierno provincial y el aporte ciudadano a través de los peajes de una delegación privada que permita desarrollar esta actividad que es vital para el desarrollo de la provincia del Guaya. Estos escenarios lo que nos han llevado a al plantear que el Ecuador necesita un recambio en el manejo de la estructura del Estado.
no solo desde el punto de vista presupuestario, porque hoy los recursos que reciben los gobiernos autónomos descentralizados son bastante exiguos. Recuerda nuestra legislación que regula a los gobiernos locales, que es el COTAC, el acceso a los recursos están alrededor del 21% aparentemente del presupuesto general del Estado, pero realmente no es así. Es el 21% de los ingresos permanentes y el 10% de los ingresos no permanentes. Eso nos lleva a una cifra menor a 3.000 millones de dólares. Y el presupuesto general del Estado es 35.000 millones de dólares. Para que usted pueda ver el acceso de los gobiernos locales menos del 10% de los recursos del presupuesto general del Estado, que en ese 90% maneja el gobierno central. ¿Y cuál sería el planteamiento, doctor? ¿Cuál sería el planteamiento del poder local? Pasa el tiempo. ¿Cuál sería el planteamiento del poder local? Que esa cifra llegue al 40%. Nosotros estamos planteando que de una manera progresiva, así como se hizo con el 15% y se llegó al 21%, se llegue a un 40% de manera progresiva, porque entendemos el impacto fiscal que tendría el país pues, en un manejo inmediato, pero sí de manera progresiva, pero que esa progresividad se vaya dando no solo con dar recursos, sino también competencias. Por ejemplo, los gobiernos provinciales deberían manejar la red vial. Los gobiernos municipales deberían poder acceder, ejemplo, en el caso de Manta, manejar el aeropuerto de Manta y el puerto de Manta, como lo hacen otras municipalidades en el país. Pero sin embargo, a Manta se le ha venido negando reiterativamente la posibilidad de que la municipalidad maneje el aeropuerto de Manta, y hoy tenemos un aeropuerto que tiene problemas hasta en el manejo eléctrico y en el manejo de los baños. ¿Por qué? Porque eso lo hace la Dirección de Aviación Civil, que depende a su vez del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, todos asentados en Quito. ¿Por qué? Porque en Manaví, si bien existen las direcciones nacionales, las direcciones militares, no resuelven casi nada. Claro, doctor, pero ahora, esto se podría hacer si es que se dan las competencias o se ceden las competencias por parte del Estado, que serían varias, ¿verdad? Exactamente. Es la única manera. Y competencias con recursos, porque las provincias por sí solas no podrían hacerse cargo de, por ejemplo, como usted lo manifiesta, de tema de vialidad, tema aeropuerto, con los recursos que produce la provincia. Totalmente. Nosotros, por ejemplo, a nivel de manejo hídrico, para que usted tenga una idea, en la Constitución se instauró este concepto de autoridad única del agua. Y como se manejó ese concepto, se eliminaron todas estas instituciones que manejaban los recursos hídricos a nivel nacional, que eran instituciones del Ejecutivo, una especie de gobierno social seccional dependiente. Se eliminaron. Se instauró esta autoridad única del agua. Y nosotros empezamos a manejar recursos para los componentes hídricos que no llegan a 100 millones de dólares a nivel nacional, cuando el CRM en Manaví, solo en Manaví, desarrollaba proyectos que bordeaban 100, 150, 200 millones de dólares, que nos permitió hacer nuestras presas, nuestras bases y los sistemas de riego. Entonces, todo eso nos han quitado, es decir, nos quitaron la competencia regional del manejo hídrico y nos quitaron los recursos. Hoy algo de riego se ha dado a los gobiernos provinciales, pero con un recurso económico por goteo. Entonces, eso ha impedido e impide este manejo de la infraestructura hídrica. Y esto de que las provincias no tienen capacidad es un tema que hay que irlo superando de la mentalidad del manejo del Estado ecuatoriano. Mire, hoy por hoy, ponemos el ejemplo de Puerto Viejo y de Manaví, que es nuestra realidad, que la vivimos día a día, ¿no? Puerto Viejo acaba de acceder a un crédito de 50 millones de dólares en la CAF. Antes ya tuvo acceso a un crédito para darle agua potable a todo el sector rural de Puerto Viejo que no tenía agua potable en pleno siglo XXI. Créditos que bordean 120 millones de dólares y 50 millones de dólares. Eso por gestión municipal, por fortaleza institucional, por búsqueda de recursos. El gobierno provincial de Manaví, el día de ayer, el presidente de la República le ha dado el aval soberano para un crédito que bordea los 50 millones de dólares para desarrollo vial. Entonces, ¿esto qué nos demuestra? Que los gobiernos locales están desarrollando fortaleza institucional que le permite acceder a este tipo de créditos multilaterales. Eso no fuera posible en una debilidad institucional. Por lo tanto,
Las provincias estamos capacitadas, los cantones estamos capacitados para manejar nuestros propios recursos, pero si no hay recursos para resolver las necesidades ciudadanas, lo que estamos es proyectando en el tiempo la pobreza, la marginalidad, la exclusión del desarrollo y de las esperanzas de nuestra población y sobre todo de las nuevas generaciones. Doctor Cedeño, ahora, ustedes están en este momento trabajando como un colectivo cívico. Mi pregunta es, creo que tienen como 10 años en este tema, ¿no? Si hasta ahora seguramente han tenido algún éxito, supongo que sí han habido avances, pero ¿no están pensando en saltar al escenario político para ejercer algún otro tipo de influencia, tener más peso? Porque en este país hay muchas cosas que se resuelven con el brazo político, más que con el brazo cívico, ¿no? Sí, por supuesto. Desde el punto de vista cívico, esta es una tarea que lidera el Frente Cívico de Manabí, que preside la señora Patricia Briones de Poggi. El trabajo que se ha hecho académico, jurídico, es del doctor Roberto Con, que tiene un muy buen sustento desde el punto de vista jurídico. Y lo que usted plantea, sí, este frente ha promovido en todas las campañas electorales, porque este es un tema que se viene manejando desde el año 2000, con los candidatos presidenciales, con los asambleístas, se ha hecho la propuesta, se los ha invitado, ha habido interacción, pero realmente los avances han sido muy escasos, ¿no? Entonces, en función de aquello, sí, se ha planteado la posibilidad de que desde la provincia de Manabí, con un frente político nacional, se pueda plantear la posibilidad de construir una candidatura a la presidencia de la República en este momento, para que se pueda promover esta idea, este proyecto, que significa un replanteo del manejo del Estado, ¿no? Nosotros vemos, y yo he escuchado a usted en uno de sus comentarios decir que este es un país agobiado por la pobreza, de gente que vive con $1 al día, de gente que no tiene empleo, de gente que no tiene posibilidades de trabajar, de un sistema educativo que hay deserción escolar, de falta de asistencia de salud, de bachilleres que no pueden entrar a las universidades. Es decir, todo un drama de pobreza estructural en el Ecuador, y yo le agregaría de exclusión territorial en el Ecuador. Porque mire usted, y solo le dibujo una realidad, Jimmy, se va a firmar el aval soberano para darle agua potable a Monte Sinaí. Eso es un gran avance para una comunidad de cerca de 200.000 personas, le he escuchado al alcalde, es decir, casi la población de muchos cantones del país están en esa comunidad denominada Monte Sinaí. La pregunta que debemos hacernos también, aparte de darle agua potable a esta comunidad, es de dónde vinieron esos habitantes de Monte Sinaí. Y la respuesta es de migración interna. Y esa migración interna, ¿por qué se produce? Por exclusión territorial. Porque si allí esa población vive en situación precaria, pero prefieren vivir allí, imagínense cómo vivían de donde vienen. Es decir, donde no hay red de agua potable, donde no hay caminos vecinales, donde no hay acceso a escuela, donde no hay acceso a educación, donde no existe casi absolutamente nada. Esa es la realidad de este país. Y nosotros vemos en el debate nacional que se conversa cualquier cosa, menos estos problemas que agobian a la gente de todos los días. Nosotros tenemos una agenda política exclusivamente de actores políticos, no de actores ciudadanos y de realidades ciudadanas. Lo máximo de relevancia que tenemos de los problemas comunitarios son en los noticiarios de la comunidad que se dan todos los días en los canales de televisión o en las redes sociales. Doctor. Allí se agota el debate, pero en la agenda política usted ve que eso no se incluye. Esa es una realidad que hay que cambiar y nosotros creemos que es posible hacerlo si se tiene esta visión de reconstrucción del Estado bajo un esquema de multiniveles de gobernanza, de redistribución de los recursos y redistribución de competencias, bajo un concepto básico. Todo aquello que pueda hacer el gobierno local no debe hacerlo el gobierno central. Sobre ese esquema se desarrollaron las grandes naciones, tanto europeas como norteamericanas, por ese concepto de redistribución de las potencialidades y de las riquezas. Doctor, buen día. Omar Jaén le saluda. ¿Cómo ha estado? Gracias por su tiempo. Doctor, hola, Omar, con respecto a la propuesta, loable, pero ¿cuán factible la ven en la realidad política? Y se lo pregunto porque, por ejemplo, en este contexto que estamos viviendo, hasta hace poco en la Asamblea se intentó aprobar una ley que ni siquiera es que le daba más atribuciones a los GATS,
sino que sencillamente disponía que se le pague lo que por ley tiene que pagarse. Y el gobierno la vetó totalmente, la puso en el congelador de 1 año. Imagínense, y eso es plata de los GATS. Básicamente se rechazó una ley en donde decía, mira, la plata que me tienes que dar, dámela a tiempo. Y aún así el gobierno la congeló. ¿Qué posible o cuán posible es lo que ustedes en un buen sentido están buscando? Que haya más participación. ¿Ustedes creen que el Ejecutivo va a querer perder también en cierta manera la mina de oro que es administrar el Estado? No, en el actual esquema definitivamente no. Nosotros tenemos una visión excesivamente centralista y el reflejo de lo que ocurre en ese veto es lo que se materializa. En los propios avales soberanos, si usted se pone a pensar, los recursos son de los gobiernos locales, los créditos son de los gobiernos locales, los créditos los terminarán pagando los gobiernos locales o los ciudadanos a través de los servicios, pero es el Ejecutivo, el presidente, el que debe dar el aval, es decir, es un reflejo de lo que es el centralismo y el presidencialismo, y que está en función de la voluntad política. Si hoy quiere, lo da, y si no quiere, no lo da. Y si no lo da, pues simplemente esa comunidad no podrá acceder a esos servicios. Ese es el drama del centralismo. Obviamente que no es una tarea fácil, no es un tema que se va a conseguir mañana, pero hay que plantearlo. O sea, hay que lucharlo. ¿Sí? Las regiones debemos pelear por aquello. Ustedes plantean algo como camino hacia el federalismo, se podría decir. Nosotros no creemos tanto en la visión del federalismo, porque el federalismo implica otros componentes, inclusive de autonomía normativa. El Ecuador, si usted se pone a ver, es un país realmente pequeño. Los países federales que se desarrollaron como tales son países de una gran extensión territorial. Nosotros creemos más en un modelo de autonomía, es decir, un poco el modelo español, pero alrededor de los gobiernos provinciales, porque si usted se pone a meditar en el Ecuador, los gobiernos provinciales terminan siendo estructuras bastante débiles aún. Hay más fortalezas municipales que fortalezas provinciales. Entonces, esta organización del Estado a través de provincias, que históricamente el Ecuador se ha organizado así, dando competencias, dando atribuciones de políticas públicas que desde lo nacional aterricen en lo local. Es decir, el gobierno central debe ser simplemente el diseñador de las grandes políticas nacionales, pero la ejecución de las políticas públicas deben corresponder a los gobiernos provinciales y a los gobiernos municipales. Bajo ese concepto básico, lo que puede hacer un gobierno local no debe hacerlo el gobierno central. Por ejemplo, ¿usted cree que los municipios no pueden administrar las escuelas de este país? ¿O los gobiernos provinciales no pueden manejar los colegios en este país? ¿Por qué tiene que manejarlo el Ministerio de Educación en Quito a través de la dirección distrital, zonal, provincial, cantonal, que termina siendo toda una infraestructura, todo un anagrama ineficiente en el manejo del Estado? Porque eso es lo de fondo. Hoy tenemos un gobierno ineficiente, porque usted póngase a pensar, si solo el 10% del presupuesto va a los gobiernos locales, el 90% del presupuesto va al gobierno central, y usted vea el manejo de ineficiencia de las políticas públicas en salud, en educación, en seguridad, ¿no es cierto? No tenemos ese tipo de manejo de niveles de control de eficiencia y eficacia del Estado. Eso nos hace falta. ¿Y cómo lo corregimos? No va a ser desde el gobierno central, va a ser desde la dinámica de los gobiernos locales, porque además tienen el componente democrático básico, surgen de la voluntad popular y están cerca de sus gobernados y de sus ciudadanos. Si hoy una escuelita de la parroquia Calderón, por ejemplo, acá de Puerto Viejo, tiene un problema de educación, para llegar hasta la señora ministra es un camino interminable. Pero si eso lo manejara el gobierno local, puede llegar mucho más fácil al alcalde para poder resolver los problemas de la escuelita. Entonces, esos elementos mentales que tenemos, primero, que las provincias no pueden, o que los cantones no pueden, no, sí puede. Le he dado ejemplos de cómo sí se puede. Ahora, eso es un proceso de transición que hay que fortalecer institucionalmente a los municipios, que hay que darle parámetros. Correcto, porque ese es otro elemento. Esta distribución de recursos que se da a nivel nacional, que ya hemos establecido solo el 10% del presupuesto general del Estado, tiene varios parámetros de distribución donde la población solo es el 10% y la densidad poblacional el 14%. Todos los otros componentes son elementos subjetivos, ¿no? Que se llaman
eficiencia institucional, eficiencia administrativa, cumplimiento de metas, es decir, todo una fórmula que le permite a determinados gobiernos locales tener más recursos en desmedro de otros gobiernos locales. Esas formulitas están en el nivel universitario, por ejemplo, en el nivel salud, por ejemplo, que le crean estos espacios de discrecionalidad para afectar el manejo de la distribución de los recursos. Un estudiante universitario en Manabí recibe $1.500 de asignación del Estado. Ese mismo estudiante, si estudia en Guayaquil o estudia en Quito, recibe $5.000, $6.000, $7.000, $8.000 por estudiante. Ese manejo desnivelado también del recurso también existe. Entonces, esas fórmulas también hay que cambiarlas, no para quitarles a nadie, porque no se trata que el estudiante universitario de Guayaquil reciba menos, no. Se trata que el estudiante universitario de Puerto Viejo, de Esmeralda, de Machala, vaya nivelando la asignación de recursos para equilibrar. Es decir, un concepto de equidad territorial, de equidad presupuestaria, para que el país pueda avanzar, para que las expectativas de desarrollo se asienten. Porque créame, si nosotros tuviéramos ese modelo de desarrollo, este país fuera más eficiente en el manejo de las políticas públicas y tuviéramos más esperanza de elevar el nivel de vida de la población y corregir estas distorsiones de pobreza, de exclusión, de marginalidad que hoy agobian a nuestra población. Gracias al doctor Roosevelt Cedeño, él es vocero de Poder Local. Muy amable por su comparecencia aquí, doctor. Un gran abrazo para usted y para el pueblo manabita. Muchas gracias, don Jimmy. Un abrazo para usted también. Gracias.